¿Alguna vez te has imaginado ser humillado públicamente por una persona arrogante, solo para descubrir que tu destino está en tus manos? Pues bien, la historia de hoy en Historias de Venganza te hará entender lo que sucede cuando el honor es herido y la venganza se convierte en el único camino hacia la justicia. Esta es la historia de un hombre que se vio ante una elección: aceptar la derrota o reconstruir todo desde cero, transformando su dolor en un imperio. Este es el cuento de un guerrero silencioso, una batalla que no se libró con espadas, sino con el sabor de la venganza. En un bullicioso barrio de Tokio, el sol de verano brillaba sin piedad, inundando el pequeño restaurante de ramen con un calor sofocante y una luz deslumbrante. El lugar, el Palillo Dorado, pertenecía a la familia de Kenji Nakamura desde hacía 3 generaciones. Pero para Kenji, de 28 años, no era solo un negocio familiar, era su legado, el pilar de su vida. Sin embargo, pasaba la mayor parte del tiempo disfrazado como un simple camarero, una estrategia para observar las operaciones de cerca y garantizar que la tradición y la calidad se mantuvieran. Mientras la ciudad se agitaba a un ritmo frenético, Kenji, vistiendo su uniforme sencillo y con una sonrisa amable, atendía a los clientes con la dedicación de un verdadero artesano. La tarde, que parecía una más de tantas otras, cambió de rumbo de manera abrupta. La puerta corrediza del restaurante se abrió, revelando la figura de Rina Kobayashi, la arrogante heredera de la poderosa cadena de restaurantes Sabor Noble. Rina era conocida en la ciudad por su impecable belleza y por una arrogancia que la precedía, pero Kenji no la conocía de cerca. Vestida con un elegante kimono de seda, con una mirada que parecía juzgar al mundo a su alrededor, se detuvo en medio del local. Su voz, afilada como una cuchilla, cortó la atmósfera pacífica del lugar. ¿Esto es una broma?, preguntó, señalando a un tazón de ramen que acababa de ser servido en otra mesa. La pasta está blanda y el caldo insípido. ¿Dónde está el gerente? Kenji, con la calma de quien domina la situación, se acercó a Rina. «Señora, soy el camarero responsable. ¿Puedo ayudarle?» Rina lo miró de arriba abajo, sus ojos llenos de desprecio. ¿Tú? ¿Solo un simple camarero? ¿Dónde está tu superior? No tienes la menor idea de lo que es un ramen de verdad. Estás arruinando la reputación de este lugar». Sus palabras eran como puñetazos en el estómago de Kenji, pero él mantuvo la compostura. «Me disculpo por la experiencia, señora. Puedo ofrecerle otro tazón, preparado con más atención». Ella se rió, una risa fría y despectiva que hizo que los demás clientes se encogieran. «No, lo que quiero es que seas despedido. Personas como tú no tienen talento para este negocio. Eres una pérdida de espacio». Su voz resonaba por el local, un espectáculo de humillación pública. La humillación de Kenji se convirtió en el tema del día. La noticia se extendió rápidamente por los callejones y calles de Tokio. En ese momento, Kenji no defendió su posición. Simplemente se inclinó como un empleado sumiso y dijo: «Si es su deseo, señora, así se hará». Cuando Rina salió del restaurante, su sonrisa de triunfo era insoportable. Pero lo que ella no sabía es que en la sala del fondo, Kenji tomó el teléfono y llamó a su fiel mano derecha, Akio. «Akio, reúne a todos los extrabajadores que fueron humillados por Rina Kobayashi y por su empresa. Nuestros enemigos son muchos, pero nuestra venganza será forjada en el silencio y en la unión». Mientras la noche caía sobre Tokio, Kenji no se sentía humillado, sino fortalecido. La humillación que Rina le impuso no lo hizo desistir, sino que lo impulsó hacia la venganza. Él sabía que la batalla contra ella no se ganaría con palabras, sino con trabajo duro y excelencia. Ese momento de humillación se convirtió en la base para el comienzo de una venganza fría y calculada. La primera parte de su venganza
Fue una visita a una zona rural de Japón, donde la producción tradicional de ramen todavía era un arte ancestral. Se encontró con maestros del ramen, hombres y mujeres mayores que guardaban secretos sobre caldos, fideos e ingredientes a los que Rina jamás tendría acceso. Necesito su conocimiento. Necesito su sabiduría para levantar mi negocio y mostrar que la tradición es más fuerte que la arrogancia y el dinero, le dijo Kenji a uno de los maestros. Él no estaba solo. En su camino, encontró a una joven chef llamada Haruka, una extrabajadora de Rina que fue humillada públicamente y despedida por sugerir innovaciones. Haruka, con la mirada llena de dolor y rencor, se unió a Kenji. Ella me humilló, me quitó mi trabajo, pero no me quitó mi pasión por la cocina. Se arrepentirá de haberme subestimado. La venganza de Kenji estaba tomando forma. Los primeros pasos fueron sutiles, casi invisibles, pero cada movimiento era una pieza de ajedrez en un juego peligroso contra Rina y su imperio. Mientras Rina se bañaba en la gloria de su arrogancia, Kenji construía silenciosamente la base de su venganza, ladrillo por ladrillo, fideo por fideo. La batalla por el sabor de Tokio había comenzado, pero la venganza de Kenji apenas estaba empezando. La venganza de Kenji no era algo que él pudiera llevar a cabo solo. La humillación de Rina Kobayashi había sido un espectáculo público, y la respuesta tenía que ser igualmente grandiosa. Sin embargo, su estrategia no era la de un enfrentamiento directo e impulsivo. En su lugar, apostó por un enfoque más sutil y meticuloso: la unión de los oprimidos. En un sótano en Shinjuku, un lugar con el aroma de incienso y papel viejo, Kenji y Haruka se reunieron con un grupo de extrabajadores de sabor noble, que compartían la misma historia de dolor y desprecio. La reunión fue tensa. El resentimiento era palpable, pero Kenji, con su voz calmada y resuelta, transformó la ira en propósito. Ella nos subestimó, nos vio como piezas desechables, pero lo que no se dio cuenta es que nuestra experiencia y nuestra pasión son más valiosas que su dinero. Si nos unimos, podemos crear algo que ella jamás podrá comprar. El grupo era heterogéneo. Estaba Akemi, una exgerente de marketing con un profundo conocimiento sobre las debilidades del imperio de Rina; Hiroshi, un exjefe de cocina especialista en sopas; y el joven Takeshi, un genio de la tecnología que tenía un mapa detallado de la cadena de suministro de Rina. Cada uno traía no solo su historia de humillación, sino también una habilidad única que encajaba perfectamente en el rompecabezas de Kenji. Llamaron al proyecto Proyecto Venganza. La idea era crear un nuevo restaurante que compitiera directamente con el imperio Sabor Noble, pero que tuviera una filosofía totalmente opuesta: honor, tradición y respeto. La base de su negocio sería el conocimiento ancestral que Kenji adquirió en el interior de Japón. Ella apuesta por la velocidad y la producción en masa, dijo Kenji. Nosotros apostaremos por la calidad y el alma. Nuestro ramen será hecho como una obra de arte. La batalla de negocios comenzó a librarse. Kenji y su grupo abrieron el Palillo Dorado en una ubicación estratégica, justo enfrente de uno de los restaurantes de Rina. La fachada era sencilla, pero el interior era una oda a la tradición japonesa, con paredes de madera oscura y un ambiente acogedor. El menú era pequeño, pero cada plato era una obra de arte. La venganza de Kenji no era la destrucción en sí misma, sino la demostración de una superioridad que Rina jamás tendría. Rina, al principio, ignoró el pequeño local. Una tienda de ramen de barrio no es una amenaza para mi imperio, le dijo a sus gerentes, con su sonrisa presuntuosa. Pero la humillación pública que ella había causado a Kenji comenzó a volverse en su contra. Las redes sociales de Tokio empezaron a hablar sobre el pequeño Palillo Dorado y sobre la historia de un hombre humillado que se había levantado. La venganza de Kenji
se extendió por las calles de Tokio como un susurro. Los medios especializados en gastronomía comenzaron a informar sobre el éxito de El Palillo Dorado. Los platos de Kenji y su equipo fueron aclamados por la crítica y las colas en la puerta se convirtieron en una escena común. El éxito era abrumador, pero era solo la primera etapa de un plan mucho más grande. Kenji sabía que el éxito inmediato no era suficiente. La venganza solo sería completa cuando Rina sintiera lo mismo que él había sentido. La batalla de negocios se convirtió en una batalla de reputación. El grupo de Kenji comenzó a usar Internet para exponer las prácticas poco éticas de Rina, revelando el uso de ingredientes de baja calidad, las precarias condiciones de trabajo y el trato inhumano a sus empleados. La primera gran victoria llegó cuando una extrabajadora de Rina, una joven chef de repostería, reveló que Rina había estado usando harina de baja calidad y con aditivos químicos en sus dulces. El escándalo se extendió como la pólvora y las acciones de Sabor Noble comenzaron a desplomarse. Rina, que estaba acostumbrada a tenerlo todo, empezó a sentir el dolor de que su nombre fuera manchado y su reputación destruida. La lluvia que caía sobre Tokio esa noche no era solo agua, sino la señal de una tormenta que se acercaba para el imperio de Rina Kobayashi. La venganza de Kenji se estaba solidificando, y a cada paso, él demostraba que el honor, la tradición y la unión son las verdaderas armas de un guerrero silencioso. La venganza de Kenji estaba en pleno apogeo, y el éxito de El Palillo Dorado era su principal motor. El pequeño restaurante ya no era solo una tienda, era un símbolo de resistencia, un faro para todos aquellos que habían sido humillados por la arrogancia y la impunidad. Las colas en la puerta, ahora permanentes, eran un recordatorio constante para Rina Kobayashi, cuyo imperio Sabor Noble comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la reputación manchada y las investigaciones de los medios. El éxito de Kenji atrajo más que clientes. Otros chefs que habían sido víctimas de Rina se unieron a la causa. Kenji, con la ayuda de Haruka, expandió el concepto abriendo pequeñas sucursales de El Palillo Dorado en diferentes barrios de Tokio. Cada nueva sucursal era un golpe al orgullo de Rina, una prueba de que la dedicación y el talento superaban el poder del dinero. Rina, sintiendo la amenaza, intentó contraatacar. Usó su influencia en los medios para difamar a Kenji y a su restaurante, plantando noticias falsas sobre problemas de higiene e ingredientes de baja calidad. Pero Kenji y su equipo, armados con pruebas y la verdad de su lado, usaron las redes sociales para desenmascarar las mentiras de Rina, demostrando que su venganza se basaba en hechos y no en rencor. Cada día, la batalla se volvía más personal. Rina, en un acto de desesperación, intentó sabotear las sucursales de Kenji, enviando espías para robar sus recetas e incluso dañando el equipo del restaurante. Pero Kenji, que había previsto el movimiento, usó la tecnología de Takeshi para monitorear sus locales y pilló a los espías de Rina infraganti. El video del momento, publicado en las redes sociales, fue la gota que colmó el vaso para la imagen de Rina. Su reputación, que ya estaba hecha añicos, fue completamente destruida. El imperio Sabor Noble comenzó a desmoronarse. Las acciones se desplomaron, los inversores retiraron su apoyo, y los clientes, asqueados por la arrogancia y la falta de ética de Rina, comenzaron a boicotear sus restaurantes. La derrota de Rina no fue solo financiera, sino también personal y pública. Ella, que había humillado a Kenji delante de todos, estaba ahora siendo humillada por la ciudad que la veía como una reina. La venganza de Kenji se completó cuando la familia de Rina, avergonzada, la apartó del mando de la empresa. Rina, sola y sin poder, se vio en una situación en la que ya no tenía el control de su vida. La arrogancia que la impulsó a la victoria se convirtió en su mayor carga. La última etapa de la venganza de Kenji fue sutil,
pero profunda. Compró silenciosamente el principal restaurante de la cadena de Rina, el Sabor Noble, con el dinero que él y su equipo habían ganado con el Palillo Dorado. No lo demolió, sino que lo transformó en una escuela de cocina para jóvenes chefs, donde la principal lección era sobre el honor, el respeto y la pasión por la cocina. La escuela se llamaría Escuela Palillo Dorado. En la inauguración, Rina, con el rostro pálido y la mirada vacía, se infiltró entre la multitud. Vio a Kenji, rodeado por su equipo, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La victoria de Kenji no era sobre el dinero, sino sobre el legado. Él no solo la destruyó, sino que construyó algo más grande sobre sus ruinas. La venganza de Kenji no fue un acto de odio, sino de justicia. Él no quería solo ver a Rina caer, sino que quería demostrar que la humildad, el trabajo duro y el honor son más fuertes que la arrogancia y el poder. Y al final, la victoria de Kenji fue la victoria de todos aquellos que fueron humillados y que, a través de su historia, encontraron la fuerza para levantarse. El imperio de Kenji Nakamura no era solo un negocio, era un símbolo de una revolución silenciosa en Tokio. El Palillo Dorado y la escuela Palillo Dorado se convirtieron en un referente de calidad, ética y respeto en el panorama gastronómico de la ciudad. Los antiguos empleados de Sabor Noble, que antes vivían bajo el yugo del miedo y la humillación, ahora eran parte de una familia, un ejército de guerreros que luchó no con espadas, sino con el sabor y la tradición. Rina Kobayashi, la mujer que un día humilló a Kenji públicamente, estaba en el fondo del pozo. Su nombre era sinónimo de fracaso y arrogancia. Lo perdió todo: su riqueza, su reputación y, lo que es más importante, el respeto de su familia. Vagaba por las calles de Tokio, una sombra de lo que un día fue, siendo testigo del ascenso del imperio que ella ayudó a construir, sin saberlo. La venganza de Kenji, sin embargo, no se limitó a derribar a Rina. Usó su victoria para ayudar a otros, creando un fondo para pequeños emprendedores que fueron víctimas de grandes corporaciones. Se convirtió en un mentor, un líder, un faro de esperanza para todos los que buscaban justicia. La escena final de su venganza ocurrió en una noche de otoño, cuando la lluvia caía suavemente sobre las calles de Tokio. Kenji estaba en su oficina, cuando un mensajero le entregó una carta. La caligrafía en la carta era familiar, y el corazón de Kenji dio un vuelco. Era de Rina. Kenji, comenzaba la carta, te escribo no para pedirte perdón, sino para agradecerte. Me mostraste que el dinero y la arrogancia no significan nada sin el honor y el respeto. Me quitaste todo, pero me devolviste lo único que jamás tuve, mi humildad. Sé que nada de lo que diga cambiará el pasado, pero lo que hiciste fue lo más importante que alguien ha hecho por mí. Espero que un día puedas perdonarme. Kenji cerró la carta. No sintió odio, sino un vacío en el pecho. Su venganza estaba completa, pero se dio cuenta de que la venganza no era la solución. La venganza era la fuerza que lo impulsó a la victoria, pero la verdadera victoria era su transformación y la transformación de todos aquellos que lo apoyaron. Salió a la calle sintiendo la lluvia fría en su rostro. Se encontró frente al primer restaurante donde Rina lo humilló, pero que, irónicamente, se convirtió en la fundación de su imperio. El Palillo Dorado brillaba en la noche y la gente reía y charlaba dentro, ajena a la batalla que se libró para que pudieran disfrutar de un buen ramen. La venganza de Kenji fue silenciosa, pero profunda. No fue una guerra de sangre, sino una guerra de carácter, de valores y de legado. Y al final, Kenji no fue solo un vengador, sino un héroe que rescató el honor de una ciudad y que demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la humildad, el respeto y la unión. Y así, la historia de Kenji Nakamura
se convirtió en una leyenda en Tokio, una leyenda sobre un hombre que en lugar de rendirse a la humillación, transformó el dolor en poder y la venganza en un legado que duraría por generaciones.